programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia y la agenda cultural de la zona. Entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Con ustedes, Revelando en Radio Portales de Valparaíso. Retiro, Asociación Gremial. Sí, claro. Queridos amigos, hemos regresado, estamos en Revelando en directo, 25 para las 7 de la tarde. Estamos aquí gracias a Sofara G, Marco Antonio, muchas gracias. Y en Radio Portales de Valparaíso, muchas gracias a Mario y muchas gracias a Marcelo. Gracias al DJ por ponernos a Kool and the Gang Fresh. Y no me puedo olvidar del número de WhatsApp, por si nos quieren hacer alguna observación, más 569, por supuesto, 3530-8319. 3530-8319. Y un saludo muy especial a nuestros auditores fieles, todos fidelizados, digo yo, porque nos han escuchado en los horarios más insólitos de estos últimos 2 meses. Hemos sido constantes. Pero sí, hemos venido contra viento y marea nosotros. Eugenio, tú has venido todos los martes a las 3, a cualquier hora. No abandonamos el espacio. Para nada, ¿no es cierto? Bueno, eso es un poco lo que hay que hacer. Eso es lo que hay que hacer. No nos podemos quedar ahí. Quiero darle mis saludos especiales a nuestros auditores, a todos, y específicamente en este caso a los Soberados San Román, que están allá con un poco de frío. ¿En dónde? En Asturias. En Asturias, Petra querida. Y un mensaje para mi tía Raquel. Son 2 libros, no es uno, ya los vi, porque estuve viendo los 50 libros más importantes del siglo XX, recomendados por esta revista del país, que es Babelia. Y hay unos libros fantásticos que yo creo que a Chile no van a llegar por varias razones. Así que, tía, ya tengo 2. Ya. Querido Eugenio, estábamos en el intertanto, en la pausa musical, conversando todavía sobre la consulta esta municipal. Sí. Estábamos hablando de la Constitución, de comillas, esta idea de reformar de votar la Constitución esta que es de Ricardo Lago estrictamente y crear una nueva con hoja en blanco. Pero tú me hacías la siguiente acotación. Oye, Pilar, ojo con esto, porque la Academ de la semana pasada, informa midió cuáles eran los intereses fundamentales de los chilenos. Así es. Fíjense, hay un mito, ¿no? El que una clase política refundacional e irresponsable, colectivista y con cierto trasnocho socialista, y algunas con muchos trasnochos socialistas, yo diría que con muchos, que intentan de sobremanera de perfilar la idea de que la mayoría de las personas ven como prioridad el cambio constitucional para solucionar sus problemas, ¿ok? Sí, eso es lo que dicen, claro, si bien tú, en todas partes. Si tú le preguntas a cualquier chileno en la calle, que eso ya se hizo un estudio de la Tercera y CADEM, el 85% dijo que era necesario cambiar la Constitución. Eso es una cosa. Pero por otro lado, existen, cuando tú le preguntas las prioridades, que esto es fundamental, cómo tú priorizas las problemáticas del país, esto contrasta con que, ya te voy a decir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... De séptima está la opción de la nueva Constitución como prioridad a la que debería abocarse el gobierno para solucionar los problemas de los chilenos. Entonces, cuando uno ve los resultados del plebiscito, ¿cuáles eran las principales y fundamentales problemáticas a las que las personas votaron como prioridad? Lo mismo que te dice la encuesta CADEM. Salud, educación, empleo, delincuencia, y la Constitución sigue siendo no la prioridad del imaginario de la sociedad. Eso sigue siendo una agenda ideológica. Entonces, para darte cifras de la CADEM, mira, al 30 de octubre, el 26% de los chilenos decían que era la prioridad, el 26% de este 100, la prioridad era ir hacia la nueva Constitución. Yeah. Luego, el 16 de noviembre lo dice el 26%, o sea, va cayendo. Y para el 13 de diciembre es apenas el 16%. Claro. Entonces, hay una especie de desplome del interés prioritario del tema constitucional, porque se sabe que la solución a la problemática de los chilenos no radica necesariamente en el cambio de la Constitución.
Eso es agenda ideológica pura y dura. ¿Ok? Entonces, una cosa que las personas dicen, bueno, es necesario en términos de, bueno, si la cambiamos podríamos estar mejor, pero una cosa es que las prioridades siguen siendo las mismas. Entonces, lo que te dice la academia es lo mismo que te dice la consulta municipal, que ellos quisieron monopolizar diciendo que lo fundamental era la nueva constitución, sí, claro. Cuando lo fundamental, si escuchamos realmente a la ciudadanía, son las mismas problemáticas y prioridades que dan en la encuesta académica y que no tienen que ver en sus principales con respecto a la nueva constitución. No, claro. Ahora, yo, como siempre también lo hemos comentado aquí muchísimas veces, hay que sacarle el sombrero a la gente de izquierda trasnochada, como dices tú, muy trasnochada, como digo yo, porque no han logrado. Yo creo que aquí no va a poder ser así, pero bueno, procuran ir cambiándote el foco de la realidad y finalmente hasta tú caes en el tema y dices, bueno, está todo el mundo preocupado de la nueva constitución. Porque como caminamos en la calle, lo único que ves es nueva constitución, asamblea constituyente ya, y un montón de carteles rojos y negros, y etcétera, etcétera, tú te vas haciendo la idea de que debe ser el clamor popular. Y la verdad es que ese no es el clamor popular. Primero, porque la Constitución política, siendo la ley más importante de la República en todas partes del mundo, eso es un hecho innegable, siendo la ley más importante de la República a la que deben subordinarse todas las normas legales que siguen hacia abajo, hay cuestiones que no puede evidentemente solucionar. Evidentemente no. Y en países subdesarrollados como el nuestro, las cuestiones más importantes no son si el artículo 1 de la Constitución habla de la ciudadanía y si el artículo 4 establece, aunque lo son, pero para el pueblo, digo yo, si el Tribunal Constitucional está formado por tales y tales. Para la población mayoritaria de este país, el 90%, las prioridades son las que les permiten vivir, que son la salud, la educación, un sueldo digno, la vivienda, y ahí empezamos a erradicar campamentos, a tener educación desde la sala cuna, etcétera, etcétera, etcétera. Porque tú podrás tener una constitución fantástica. Si no tienes una legislación que la haga real, no sacas nada. Puedes tener una constitución, a lo mejor, no sé, se la podemos pedir a algún constituyente europeo que nos elabore una constitución de lujo, de acuerdo a todos los principios constitucionales del pasado y del presente, sin duda. Eso, desgraciadamente, no nos va a resolver ni uno de los problemas que tenemos. Los problemas de campamentos en la región de Valparaíso, que es la región que más campamentos tiene, no se soluciona con una nueva constitución. O sea, yo sé que esto suena como pedestre y obvio, pero es que eso es una realidad. Ahora, ¿cualquier constitución sirve? No, pues no sirve cualquier constitución. Evidentemente que no. La nuestra, la que tenemos, que lleva la firma el presidente Lagos, así que podríamos decirle la constitución del presidente Lagos, aunque le duele un poco, todavía le dolió. ¿Puede reformarse? Puede reformarse, sin duda. ¿Qué tiene que haber para que se reforme la Constitución? Que se pongan de acuerdo los señores que están en el Parlamento, las oposiciones y los gobiernos en este caso. Pero yo insisto, y a raíz de lo que tú comentabas con respecto a la CADEM, con respecto a la consulta del fin de semana en las municipalidades de Chile, las cuestiones a las que tú debes atender como prioridad, que los gobiernos tienen la obligación de atender a ellas, son cuestiones de otro tenor. Quiero antes que me olvide, porque mucho se ha hablado estos días de los informes sobre derechos humanos y la violación de los derechos humanos por parte del gobierno y por parte del estamento policial. ¿No? Hay un informe de Vivanco, hay un informe de no sé quién, y el último, la frutilla del pastel, es el informe de la Alta Comisionada de Naciones Unidas. Me merece respeto ella porque tiene un puesto que no respeto nada, pero ella me merece un respeto porque evidentemente tiene que ser así, si no funcionan las cosas. Pero digo yo, a ver, derechos humanos, según la teoría de la izquierda más recalcitrante, son solamente derechos. Los derechos humanos no son los que son propios de la persona humana por ser tal, sino que son todos aquellos que eventualmente conculcarían, comillas, los agentes del Estado, y básicamente los agentes del Estado que son de derecha. La izquierda no conculca derechos humanos. Ya. Pregunto yo, ¿no es un derecho humano el derecho que tiene una persona a la salud, a que sea intervenida quirúrgicamente, a que le apliquen su quimioterapia, su radioterapia, y que no ha podido ser efectiva por los paros de la salud en los últimos tiempos? ¿Eso no es un derecho humano? Así es un derecho humano que se ve violentado. Bueno, ¿por qué? Te lo pregunto en el ideario nomás. ¿Por qué un organismo como este de Michelle Bachelet no dice eso también? Yo sé por qué no lo dice, porque no es popular, y por aquí se trata solamente de atacar a las fuerzas del Estado legítimamente constituidas. Digo yo,
ese es un derecho humano también. El viejo que está en una casa en Valparaíso que no puede salir al consultorio porque los señores médicos y personal están en paro. Eso, por favor, y nada. ¿Y qué derecho humano más sustancial que el respeto a tu propiedad privada? Por ejemplo, y a tu integridad física. No, eso tampoco. Eso se ve mermado. El tema es que... Pero ¿cómo lo hace? Pero cómo tú, pues Eugenio, en una discusión con un contendor tuyo, que no enemigo, con un contendor, le haces presente una cuestión tan obvia como esta? Yo sé que va a inventar algo para responderte. Pero lo que tú le podrías plantear es una obviedad. O sea, por supuesto que a mí me interesa que si estamos un señor manifestándose, no le llegue un corborazo con un corvo, así, chum, un corte de corvo. Por supuesto que no. Pero también quiero que a mi familia me la atiendan como la gente en el servicio público de salud. O que me respeten mi negocio. Eso no. Eso no es atentar contra el derecho humano. No. ¿Sabes qué es lo que pasa, Pilar? Que la mayoría de las personas, como en este caso Michelle Bachelet y la que conforman estos organismos internacionales que son cómplices con la violación a los derechos humanos, tanto es así que Venezuela tiene un asiento en la Comisión de Derechos Humanos, lo cual es una gran irresponsabilidad y para mí no tienen ninguna validez lo que digan ellos. O sea, si Venezuela está donde se violan sistemáticamente los derechos humanos, donde se desaparece gente, se tortura y se asesina por pensar distinto, tiene un asiento en esta comisión, para mí lo que diga no tiene ninguna validez. Ahora, llegando ya a lo que tú planteas, el tema es el siguiente. Existe una romantización de la violencia por parte de la izquierda. Y esto hace que, pienso yo, tenga una visión distorsionada de la realidad. Entonces, cuando la violencia revolucionaria es ejercida por una supuesta mayoría, entonces esto es una forma de desobediencia civil que busca derribar las cadenas de la tiranía y en función de ello entonces estaría legitimado, ¿no? Pero cuando ocurre lo contrario, cuando ocurre la defensa con respecto a esa violencia, entonces simplemente es un stop a ese clamor popular de violencia revolucionaria romantizada que sería legítima en sí misma. Y si bien eso no forma parte y sería contrario al ejercicio propio de la defensa de los derechos humanos, a mí me parece que esta parte romántica es la que termina fomentando los silencios, porque al final es eso. O sea, si bien existen esa violación de derechos humanos y también existen los silencios de no condenar, de la misma manera que se condenan violaciones de derechos humanos, vamos a suponer en este caso de carabineros, cómo lo vienen ejecutando funcionarios públicos que también fomentan la violencia y que también terminan creando un clima de incertidumbre y de violencia que terminan violando los derechos humanos de las demás personas. Siempre hay una especie de heteronomía de las cosas, o sea, en el sentido de lo que está exterior a mí, lo que se aplica exterior a mí y lo que el exterior debe garantizarme a mí, pero no el hecho de la autonomía, que es la responsabilidad individual, donde yo también tengo que evaluar si tú tienes un derecho, cuál es tu deber con respecto a mi integridad física y el respeto de mi individualidad y mis derechos fundamentales. Entonces, cuando no se habla de eso, Pilar, entonces para mí el debate está vacío. Simplemente es un debate de agendas políticas e ideológicas. Sí, pero ¿sabes cuál? Sí, estoy de acuerdo, pero ¿tú sabes cuál es el problema? ¿Para dónde iba yo con esta argumentación? ¿Para dónde iba? A lo siguiente. Al gobierno del presidente Piñera, que es el gobierno legítimo, eso es un tema que está dado, hay que darlo por sentado, aunque le digan tirano y no sé cuánto, y asesino, toda esta estupidez. Al gobierno del presidente Piñera le ha faltado, según muchos, más decisión a la hora de imponer las normas de orden público. Así es. Nadie habla de la mano dura aquí, estamos hablando de imponer las normas de orden público, que son las normas que están establecidas partiendo de la Constitución por abajo. Ya es que no hay ningún invento, nada. Le ha faltado esa fuerza, le ha faltado esa autoridad. Muchos pensamos que le ha faltado esa autoridad porque mira al tema derechos humanos, porque mira al tema de cómo me va a ver la comunidad internacional. Y ahí es donde yo, aunque los desprecio profundamente, sí le doy alguna importancia a lo que dicen los organismos de derechos humanos. Porque parece ser que la presión es tan importante para este gobierno y para otros, para este es tan importante, bueno, para Maduro no, pero es tan importante esa presión que se abstiene, se inhibe de aplicar algo que está obligado a aplicar, que es la fuerza represiva, sí, represiva, porque las policías reprimen en el control del orden público. Sí. Nadie dice nada más lejano a eso, nada más. Insisto, ni es la metralleta, ni el fusil, ni el corvo. Es aplicar la ley, aplicar la norma de orden público. Lo que hace la policía, reprimir. Porque
no hay alternativa. O sea, si tú tienes una persona que está infringiendo la ley, ¿qué vas a hacer con eso? O sea, con esa persona tienes que reprimirla. Tú la reprimes, la sancionan los organismos pertinentes, pero tú la reprimes porque es tu obligación. Entonces, me da la idea que la fuerza debe molestarle tanto al gobierno, a este y a otros, el tema de la opinión de derechos humanos sobre derechos humanos, que se inhibe, porque de otra manera es inexplicable. Claro, cuando uno ve por lo menos el informe de Human Rights Watch, que ese con respecto a Venezuela han estado sumamente comprometidos, y es otra cosa. Yo me refería a la Convención Internacional de Derechos Humanos, en este caso de la ONU, la que para mí, en esos términos, no tiene una enorme validez, aunque el comunicado y el informe que hizo la alta comisionada sí tiene relevancia frente a esto, pero yo me refería a que tengan un asiento, el país Venezuela tenga un asiento allí, y me parece despreciable. Sí. El tema es que me parece que lo de Piñera pues más la soberbia de cómo se ve él en el ámbito internacional, de cómo hacer cumplir su mandato del orden público. Y él ha permitido, es tan grave, Pilar, que él ha permitido que sea una sinonimia represión con violación a los derechos humanos. Sí, claro. Es impresionante. Entonces, si tú caes en esa trampa, entonces es muy difícil que realmente hagas algo. ¿Y en qué lo hizo? En detrimento de las personas que se sienten desamparadas. Que yo creo... Que casi que fueron a guerra civil. Sí, y que además, yo no sé, no conozco el cálculo, pero si se hiciera un cálculo, una aproximación a la cantidad de gente que está en absoluto desacuerdo con la forma en que se ha manejado el tema del orden público, excede con mucho sí a la Constitución, no a la Constitución, sí a la reforma, no a la reforma. Porque eso es un tema que además les atañe a todos los días de su vida. Llegar a tu casa tranquilo, vivir en tu casa medianamente tranquilo, salir a trabajar, no andar en la Plaza Sucre de Viña del Mar viniendo del IST. Cierto. Y que te llegue un balazo. Y que te llegue una bala que no es loca, una bala de un narcotraficante que estaba ajustando cuentas con otro. Bueno, que ajuste cuentas donde corresponda, pero no en la mitad de la plaza a la 1 de la tarde. ¿Por qué lo hace? Por el curioso manejo del orden público, pues. Porque no tienes temor. No tienes temor. Pero si la impunidad está a la orden del día, entonces es el permiso feliz de cualquier delincuente para poder creer que es dueño de la calle. Pero claro, puede ser posible, independientemente de la modernidad, de la juventud, de todo lo que quieras, que tú andes caminando por las calles, voy a decir de Viña en este minuto para no tocar a otra ciudad, y tú ves a gente fumando marihuana, tomando la vía pública y traficando con papelillos de cocaína. Alguien me dirá, sí, claro, a las 2 de la mañana. No. A las 3 de la tarde y a las 5 y a las 7, ahí, y nada. Tenemos que irnos. Eugenio, muchas gracias. Muchas gracias a ti. No pudimos tocar los otros temas. Como siempre. Y nosotros tenemos que ser Villa, claro. Nada. Y tampoco del alcalde de Valparaíso. Le dimos una pincelada nada más. Sí, nada más. Eugenio, muchas gracias. Será hasta el próximo martes. Así es. Muy hasta bien. el próximo martes. Muchas gracias por todo. Gracias, amigos. Buena tarde.